cielo era azul, el agua tibia estaba, el sol arriba brillaba. ¿Y dónde está nuestra pandilla Titán? Pues en su yate están. O si tienen un yate, es el yate Titán. Es uno muy grande, super duper de verdad. Zarparon por comida, diversión y vino añejo. De pronto Chico Bestia se detuvo y dijo: ¡Viejo! Una enorme ola apareció frente a los titanes. Intentaron rápido escapar, pero ya era muy tarde. Encima les cayó con la furia de Poseidón. Parecía que era el fin y no habría salvación. De pronto y de la nada una isla apareció. Luego Robin gritó y el ánimo subió. Parece que estarán varados por más de solo un día. Probablemente lo estarán los siguientes 5 días. Al menos 5 días, son solo 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 5 días. ¡Ya no lo soporto! ¡Odio los cocos! ¡Qué asco! ¡Nunca otra vez! ¡Nunca! ¡Muere, Coco! Ya he desahogado la furia del coco. Titanes, requerimos una nueva fuente de alimento, ya. Pero aquí solo tenemos estos horribles cocos. Deberíamos revisar el otro lado de la isla. Pero ese es el lado inexplorado de la isla. ¿Quién sabe qué clase de misterios aguardan ahí? Querido diario, hoy por fin pasó lo que más deseaba. Hice una amiga. Su nombre es Jody. Necesitaba una pluma y le presté la mía. Por eso escribí esta nota con un pincel sumergido en yogurt. Pero ella me sonrió. Desde ese momento, supe que seríamos las mejores amigas. Viejo, esa es una imitación increíble. Gracias. Pero aún no estoy convencido de estar leyendo esto. Sabíamos los pros y los contras. ¿Qué comiste en el desayuno? ¡Cielos! Bellota, es la tercera guitarra que destruyes este mes. Y si sigues destruyéndolas, nunca ganaremos la batalla de tandas de mañana. ¡Ay! Por última vez, burbuja. Es batalla de las bandas, no la batalla de las tandas. Chicas, tranquilas, la voy a arreglar. Sé quién lo hará. Han estado aquí todo este tiempo. De acuerdo, hay que leer un poco más. El día de hoy me fui a sentar con Jody en la cafetería. Se veía con hambre después de terminar su almuerzo, así que le di el mío. Jody tenía miedo de sacar una mala nota en su proyecto de ciencias, así que se lo di también. Tenía razón, la ciencia no es su fuerte. Pero me alegró ayudar a mi amiga. Después caminamos juntas a casa. Dijo que estaba cansada, así que cargué su mochila. Un minuto, Jody toma crédito por las tareas de Anaís, hace que cargue sus cosas y se come su almuerzo. ¿Sabes a qué suena Jody? ¿A ti? No, quise decir, ¿conoces a Anaís? Aunque es astuta y sarcástica, también es frágil, rara y tiene problemas sociales. Y le saca ventaja a sus debilidades. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Ser Gomba? Sí, pero soy el único que tiene permitido hacer eso, ¿ok? Y no creo que Anaís deba tener cerca a esa clase de personas. Ahora suenas como la señora mamá. ¡No es cierto! Me rehúso a dejar que mi hermanita sea abusada por ese parásito. Oye, ¿por qué ya no te ríes? Ah, no fue gracioso. Sí lo fue. Ding dong, soy yo, tu amigo Timothy. ¿Ya conociste a mi esposa? Oh, hola, soy su esposa. Oh, eres un chico muy guapo. Oh, cielos, son espaguetis. Oh, lo siento, sigue sin ser gracioso. Sí lo es. Oye, Steve, dame una guitarra, salió defectuosa. Lo siento, niña, no es posible. Estás en el muro de la vergüenza de no cambios. Muro de la vergüenza.
No puedes continuar destruyendo tus guitarras. Por favor, destruir guitarras es como la parte más importante de ser una estrella de rock. ¿Qué hay de Trash? Es la estrella de rock más metalera y retorcida que ha existido en toda la audiosfera y destruía cada guitarra que tocaba, incluso las que ella no tocaba. Era una diosa del rock. Esto es mucho mejor que los diabólicos cocos. Es como una explosión de sabor, viejo. Oigan, creo que quedarían muy bien como puré. Oh, vaya. Miren esos dinosaurios. Sí, ya los vi. Pero actualmente estamos concentrados en las papas. Ah, muy bien. Solo quería asegurarme. Ya me voy porque me tengo que ir. ¿Ya la viste? ¡No! ¡Esfuérzate! No, yo decía... ¡Ahí está! Oh, vaya, se ve exactamente como la imaginé. Darwin, dame tu zapato. Esto te enseñará a no jugar con los sentimientos de mi hermana. Oye, Jody, ¿tienes hambre, amiga? ¡Haz algo! ¡No! ¡Con ella! Oh, no. De verdad necesito ir al baño. Nunca es un buen momento para preguntar. No quiero que nadie sepa. De todas formas, no me prestan atención. Oh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bien. Oh, supongo que los coloqué en otro lugar. Oh. Así que iré a sacar unas copias rápidamente. ¿Copias? ¿Qué voy a hacer? ¿Reprobar el examen? Aún así no puedo ayudarte. Pero la batalla de bandas es mañana. Ay, daría cualquier cosa por la oportunidad de ser una diosa del rock. Ok, niña, hagamos un trato. ¿En serio? Sí, observa esto. ¡Absolutamente épico! ¡Wow! Sí, vaya que es guau. Es una guitarra en forma de flecha de esmeralda sólida, fundida conjuntamente durante 1000 años de puro metal pesado y ruidoso. Y es muy pequeña, básicamente está hecha para ti. Esa es la cosa más rockera que he visto en mi vida. ¿La quieres? ¡Claro que sí! ¡Dinosaurios! ¡Los dinos de los saurios son asombrosos! Pensé que estaban extintos. Lo estaban, hermano, lo estaban. Lo leí en un libro. Y de algún modo sobrevivieron millones de años, sin contacto con los humanos. Titanes, hemos encontrado algo extraordinario y ahora tenemos dos opciones. Usar estos animales para abrir un parque de diversiones vanguardista o que sean nuestras mascotas. El parque de diversiones parece mucho trabajo. Sí, es de esos casos donde todo pueda salir mal inesperadamente a pesar de todas las medidas de seguridad. ¡Mascotas serán! Tengo una idea. ¿Cuál? Dame tu zapato. ¿Qué te parece si nos sentamos y vemos si es tan mala como crees? Está bien. Jody, somos amigas, ¿cierto? Claro. ¿Mejores amigas? Pues... ¿Quieres un caramelo? Ok. Dime cuál. No importa, te los compraré todos, porque estas son las mejores amigas. Sí. No sé qué debo sentir. ¿Tristeza por nuestra hermanita o coraje por esa horrible aprovechada? ¿Qué tal ambas? Tengo que hacerlo. Brady, vuelve a tu lugar. ¿Se canceló el examen? Porque podría estar haciendo otras cosas. No, aún lo haremos. El técnico está arreglando la fotocopiadora. Esta guitarra tiene un precio. Si te la doy a ti, tú me deberás algo a mí. Bueno. Podría ser en cualquier momento y en la forma de lo que tú más temes. Ajá. Así que quizá quieras pensarlo un poco. Nah. Podría ser en cualquier momento. Claro. Podría ser mañana. En la batalla de las bandas. Hermano, ¿sigues hablando? Estás desperdiciando mi tiempo para ensayar. Quería asegurarme. Súper. Ah, muy bien. Con el poder conferido en mí por la rockera casa de empeños de Steve, debemos cerrar este trato con un sincero saludo de rock actitud. Acorde de sol. ¡Acorde de sol! ¡Sí!
Wow, chicos. Estos dinosaurios han sobrevivido milagrosamente por millones de años. Son parte de un frágil ecosistema. ¿Y quieren hacerlos pelear entre ellos antes de entrenarlos apropiadamente? Muy bien, chico. ¡Golpea ese saco! ¡Sígueme, pterodáctilo! ¡Embístelos! Demuestra tu superioridad mental abriendo esta puerta. ¡No! ¡Dinosaurio malo! Ah, así. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Es simple, ¿lo ves? ¡Bien! ¡Ahora abre! Estoy bien, Jody. Exactamente, ¿qué tratas de hacer? Probar que Jody le lavó el cerebro a Anaís. Ya, voy a lanzar una más. No, ya te creí, Gumball. ¿Qué tal si dejas de lanzar cosas a niñas inocentes y hablamos con Anaís a solas? Capítulo 3. Rose estaba sola en el lago Westwood, reflexionando sobre su futuro. Lo que la joven ninfa quería era ver el mundo y vivir una vida de amor y aventura. Pero parecía tan imposible porque ella sabía que pertenecía al agua. Estaba atada al lago e irse implicaba el riesgo de morir. Pero no podía evitar soñar. En ese momento oyó el golpe de unas pezuñas en la distancia. Incluso bajo el velo de la noche podía distinguir su silueta fuerte y su cabello color avellana. La persona por la que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Aiden. Hola, Rose. Entonces dices que te dieron esa guitarra gratis. ¿Sí? ¿Sin ataduras? No, lo único atado son las cuerdas. ¿Qué tonto te daría una guitarra sin costo alguno? Ese tipo. ¡Ese tipo! ¡Ok! ¡Esta luz funciona bien! ¡Hey, Bellota! Hey, Steve. ¿Viniste a ver la batalla de las bandas? De hecho, he venido a ganar la batalla de las bandas. ¡Oh! Perdón. Hermano, ¿por qué? Creí que me la regalaste para que pudiera ganar. No te la regalé. De hecho, llegó la hora de que pagues por ella. Esto no es correcto. Estos hermosos dinosaurios son criaturas de carne y hueso. Quizás sean grandes, pero sus vidas son tan frágiles como las nuestras. No puedo creer que quieran hacer luchar a estas magníficas bestias entre ellas antes de ponerles armaduras de combate. ¡Oh! ¿En serio? ¿Soy la única que sabe lo que hace? Oye, Anaís, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Querido diario, hoy hice una amiga horrible que se aprovecha de mí y merece que le lancen objetos a la cara. Oh, ¿y eso por qué fue? Eso fue porque leíste mi diario. Y eso fue por usar mi voz sin permiso. Y eso es por tratar de lanzarle cosas a mi amiga. Y eso es por preocuparte por mí. Es que no entiendes. Ella no es tu amiga, es un parásito. Primero te usa para conseguir cosas. Luego, cuando crees que son amigas, toma el control de tu mente. Se pega a tu cuerpo y antes de que te des cuenta, te conviertes en un hongo que suelta sus esporas, contaminando y destruyendo la civilización que conocemos. Robé esa parte de un videojuego de zombies. Es que no quiero que te sientas triste cuando entiendas que no es tu amiga. Oye, por primera vez salgo con alguien que me da mis propios problemas, en lugar de reparar los suyos. ¿Y quién es? Suena horrible. ¡Tú! Por favor, no me arruines esto. ¡Síguela! El robusto centauro estaba preocupado por su amiga. Rose, ¿qué sucede? Te ves tan triste. Oh, Aiden, desearía poder alejarme del parque y de este lago. Lo que sueño es poder ver el mundo contigo. Por favor, Aiden, llévame contigo.
Mi querida Rose, tú perteneces al mar y yo a la tierra. No me importa, me quiero ir de aquí. Si este es tu deseo, entonces también es el mío. Oh, Aiden. Bellota, ¿qué está pasando? Yo no necesito dinero. Necesito una baterista. Y una bajista. ¡Bellota! Sin ataduras, ¿eh? Steve, ¿qué está pasando aquí? Amiguita, hiciste un trato. Yo te di la guitarra y ahora tus hermanas son parte de mi banda. ¡Para siempre! ¡Él! ¡Ahora tenemos brazos de verdad! ¡La fortaleza voladora! ¿Por qué parar con 3 cuernos? Con esta armadura, ninguna puerta permanecerá cerrada. Es impresionante que lográramos fabricar todo esto con solo recursos encontrados en la isla. Sí, lo sé. Suena bastante improbable, pero es lo que hicimos. Son $5. Pagaré lo mío y lo de mi amiga. No. Ese pollo es tan viejo que fue pollo antes que huevo. Vamos, yo invito el almuerzo. Mira, disfrútalo, Jody. Sé que te encantan las cosas gratis. ¿Quién hizo esto? Ah, papá y yo. Todas son iguales, ¿cierto? Claro. Bien, vamos a comer. Ah, espera, no querrás comer eso, Jody. Creo que a papá se le terminó la mayonesa haciendo esa. Mira, come la mía, tiene mucha mayonesa. Ah, entonces no te va a gustar, está remojada. Oye, te lo cambio, amo la mayonesa. ¿Qué? ¡No! Tú odias la mayonesa. ¿Qué? Oh, sí, ya me acordé. Odio la mayonesa. ¡Ah, santo cielo! Ahora será justo para todos. Corrieron por el bosque sin estar seguros de a dónde iban, pero felices de ir juntos. Siento que voy a explotar. Pero Rose se dio cuenta de que algo estaba mal. Rose, no estás bien. Debes volver al lago. No, Aiden, esto es lo que quiero. Todo lo que quería era una pequeña aventura contigo. ¡No, Rose! ¡No! Rose. Bien, chicos, no puedo creer que estuvieran allí, pero parece que estamos listos para... ¡Oh! ¡Ay, rayos, Bellota! Sabía que hiciste algo malo para tener esa guitarra. Ay, escúchame, Bombón. Debes ponerte a pensar las cosas antes de juzgar a la gente. ¿Yo? ¿Ponerme a pensar? ¿Tú fuiste la que...? Si vas a formar parte de mi banda, vas a tener que cantar como yo. ¿De qué estás hablándome? Déjanos en paz, malvado malvavisco. Ahora vayamos a ganar esto. ¿Piro musicales? Bye bye, Bellota. Disfruta tu carrera como solista. ¡Ayúdanos, Bellota! Baja hasta aquí, pelea como un dinosaurio de verdad. ¡Cuernos láser! Vamos, ábrela. Es la única razón por la que yo te elegí. ¡Dala de árbol! ¡Destructor Rex! Es débil. Terminemos con esto. ¡Ay! ¿Qué haces, Rex? ¡Los dinosaurios se están revelando! ¿Qué te parece si hacemos un programa de YouTube juntos, Bubu Burbuja? Claro, tú puedes ser el camarógrafo.